Y también con la aplicación de la oralidad, especialmente en el Código General del Proceso, también algunos de esos principios fueron incorporados al Código General del Proceso. Hoy en día diríamos que son comunes. En algunos aspectos, el procesal laboral se ha quedado un poco desactualizado con relación a los avances que hemos tenido, y lo vamos a ver sobre todo a partir de la promulgación del decreto 806 del año pasado, en donde se va a dar aplicación a la digitalización de los procesos, a las audiencias virtuales y a la aplicación de las tecnologías en informática y comunicaciones en el proceso, y no solamente en el proceso, sino también en toda la etapa procesal del mismo. Entonces, previa a esas consideraciones, vamos a mirar los diferentes aspectos, partiendo de una definición. Según Robert Alexis, los principios en derecho son mandatos de optimización. Quiere decir que nos sirven de guía cuando necesitamos eh, aplicar, interpretar o expedir normas. Y más precisamente, el doctor Iván Daniel Jaramillo, en su libro sobre principios del derecho constitucional y legal del derecho laboral, nos dice que esos principios cumplen una triple función. Primero, informadora, es decir, inspiran al legislador, sirviendo como ordenamiento jurídico. Segundo, normativa, actúan como fuente supletoria en caso de insuficiencia de la ley, como medio de integrar el derecho. Y tercero, interpretadora, operan como criterio orientador del juez o del intérprete. En ese sentido, quiero que desarrollemos la primera parte de la conferencia, entendiendo que apuntamos hacia los principios como faros que nos guían en los distintos aspectos en que debemos actuar, ya sea como abogados litigantes, ya seamos como jueces o como auxiliares de la justicia. Siempre debemos tener de referente los principios que rigen el derecho procesal del trabajo. Permítanme, voy a... Espere, porque tuve aquí una complicación. Permítanme un segundo. Ahí estamos observando la ¿Están presentación, viendo doctor la Herbert. pantalla? Es que creo que aquí tengo un Sí, problema, señor. que No, no la se estoy está viendo. observando. ¿Sí? Está la pantalla completa con la presentación. Sí, señor, adelante. Muchas gracias, muy amable. Es que no estaba observando acá. Bueno, algo me está pasando acá. Perdónenme un momentico, por favor. Porque porque aquí está en una... Quiero preguntarles, perdón, si estamos viendo eh, la diapositiva que dice igualdad y no discriminación, debido proceso y doble instancia. No, señor. No, Entonces, ahí estamos... tengo, perdóneme, porque aquí está pasando algo que no sé exactamente. Un segundo. Un momento, por favor, que tengo aquí un problema.
Nuevamente pregunto si tengo la presentación porque por algún motivo me ha salido y no Sí, tenía de ahí ella. ya la estamos observando. Muchas gracias, muy amables. Entonces, dentro de este orden de ideas, digamos que la Constitución Política de Colombia va a consagrar el principio de la igualdad en el artículo 13 de la misma, el principio del debido proceso en el artículo 29 y el principio de la doble instancia del artículo 31. Vale la pena aclarar que estos principios son comunes a todo el derecho procesal, no solamente al derecho procesal del trabajo, pero en particular en cuanto tiene que ver con el derecho al trabajo, el principio de igualdad y no discriminación se refleja en el trato que debe recibir el trabajador, no solamente desde el punto de vista del empleador, sino también desde el punto de vista de las autoridades, entendiendo a este como la parte débil de la relación laboral cuando se trata del derecho del trabajo. Y recientemente, desde la Ley 712 del 2001, que se incorpora el derecho de la seguridad social como parte de la competencia de los jueces laborales, también es de entender que los afiliados al sistema de seguridad social, ya sea como cotizantes o como beneficiarios, también se encuentran en un estado de debilidad manifiesta frente a las instituciones que se encargan de controlar este orden administrativo del sistema de seguridad social integral, ya sean pensiones, ya sea en salud o ya sean riesgos laborales. Entonces, partimos de la base del principio de igualdad como no discriminación ni por raza, ni por sexo, ni por nacionalidad, ni lengua, ni religión, ni opinión política o filosófica, sino por el contrario, la integración de las personas al sistema jurídico y desde luego al sistema social del país. De otra parte, es importante resaltar el principio del debido proceso, que es el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso público, el derecho a presentar y controvertir pruebas, a impugnar sentencias condenatorias y de hecho a ser juzgado 2 veces por el mismo juez. Y el de la doble instancia en el artículo 31, que permite que las decisiones de los jueces sean revisadas por un juez superior, en el caso de los municipales de pequeñas causas, en el campo laboral, por los jueces del circuito, y en el caso de los jueces del circuito, por el tribunal en su sala laboral. También la Constitución política consagra a nivel constitucional el derecho al trabajo en el artículo 25, consagrándolo como un derecho fundamental y que goza de una especial garantía y protección por parte del Estado. Y el artículo 53 que ordenó que se expidiera el Estatuto del Trabajo, que lamentablemente no ha sucedido, pero que por reiterada jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, hemos visto que ese estatuto, ante esa ausencia, lo suplen las normas legales, pero también las interpretaciones que en su momento ha dado la Corte Constitucional, especialmente en sentencias C y en sentencias T, sobre aspectos relativos a los principios mínimos fundamentales, como el principio de la igualdad, el principio de el indubio pro operario o de favorabilidad, el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, que siempre debemos tener en cuenta para los efectos procesales pertinentes. El principio de la buena fe contemplado en el artículo 83, en la cual se presume la buena fe, sin embargo, se prevé que puede ser desvirtuado y admitir prueba en contrario. Y tanto el artículo 53 en su parte final como el artículo 93, que van a consagrar el principio de
que conocemos como el bloque de constitucionalidad, digamos que dada su importancia, vale la pena detenernos un poco en él, en el siguiente sentido. El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia nos señala que los convenios internacionales del trabajo ratificados por Colombia forman parte del ordenamiento jurídico interno, es decir, previo al procedimiento de ratificación por parte del Congreso, previa presentación del respectivo proyecto por parte del gobierno y previo al trámite respectivo, y adoptado por ley, forma parte, los convenios internacionales del trabajo forman parte integral de la legislación laboral, por una parte. Y por otra parte, el artículo 93, que establece que los tratados internacionales que versan sobre derechos fundamentales ratificados por Colombia o donde haya Colombia adherido, son parte integrante no solamente del ordenamiento jurídico a nivel legal, sino a nivel constitucional. Quiere decir que allí, en donde haya derechos fundamentales a discutir y estén los convenios o los tratados internacionales ratificados por Colombia, se entiende que se encuentran incorporados a la Constitución Política de Colombia. Este es el sentido y el alcance que debemos darle al bloque de constitucionalidad y la aplicación que se le debe dar al bloque de constitucionalidad en la interpretación de las leyes y en la aplicación de las leyes sustantivas cuando se trata del derecho procesal del trabajo. Ahora bien, los que señalo a continuación y que voy a hablar de cada uno de ellos se refieren a los principios propios y fundamentales del derecho del trabajo. Entre ellos tenemos, permítanme un segundo. Principios de gratuidad. La jurisdicción laboral por excelencia es gratuita y debe serlo por varias razones. Primero, generalmente quien va a acudir a la jurisdicción del trabajo va a ser el trabajador, por una parte. Cuando hablamos del sistema de seguridad social integral, quien va a acudir a la jurisdicción laboral va a ser el afiliado cotizante o el afiliado beneficiario, que ambos en distintos niveles, pero de igual manera está en una posición desventajosa frente al empleador el uno y frente a las entidades de seguridad social el otro. Desde el punto de vista probatorio, por ejemplo, generalmente quien tiene los medios probatorios en su poder es el juez, es el empleador. Igual pasa con la seguridad social. Quien tiene la información, la historia clínica, quien tiene la información, la historia laboral, quien tiene la información, el reporte del accidente de trabajo, la investigación del reporte del accidente de trabajo, o es el empleador o son las entidades de seguridad social. Luego entonces la situación de desventaja del trabajador por un lado y del afiliado o cotizante o beneficiario por el otro es desde luego clara y hace eso justamente que la justicia laboral y de la seguridad social deba gozar de esa característica de la gratuidad. La siguiente es la publicidad. Todos los procesos deben ser públicos, con la oralidad a partir de la ley 1149 del 2007. Con mayor razón, las audiencias están consideradas como audiencias de carácter público, es decir, solamente se podrán limitar en casos especiales de orden público o en casos especiales dada la trascendencia que pueda tener el que se hagan audiencias públicas en determinados momentos, como por ejemplo en la actualidad frente a la pandemia. Sin embargo,
las discusiones que se han dado en torno a si las audiencias virtuales tienen el carácter de público o no, creo que ya está superado, toda vez que hemos entendido que las audiencias quedan grabadas y quedan disponibles al público para consulta en cualquier momento. Luego, entonces, ese principio de publicidad no solamente funciona en el antiguo sistema de los procedimientos laborales y de la seguridad social, sino que también hoy en día lo vemos en la práctica. Igual que más adelante, cuando hablemos del principio de mediación, también tendremos la oportunidad de hablar sobre el particular. El principio de celeridad. La celeridad es propia del derecho del trabajo. Por las mismas razones que hemos expuesto de la debilidad manifiesta del trabajador frente al empleador o del afiliado, cotizante o beneficiario frente a las instituciones de seguridad social, desde luego que es importante, es fundamental que los procesos sean de corta duración, que los términos sean de corta duración, que entre una audiencia y otra no transcurra demasiado tiempo y que las situaciones se resuelvan en el menor tiempo posible. Cuando empezamos a hablar de la oralidad por allá hace ya algunos años, recuerdo mucho que en los informes que daban los jueces de pilotos que se establecieron en ese momento en Medellín, en Cali y en Bogotá, eran excelentes noticias. Se nos hablaba de que la mayoría de los procesos, más de un 60%, se resolvían en audiencia de conciliación, o sea, en la primera audiencia. Se nos decía que el proceso máximo en el juzgado se demoraba 6 meses cuando había necesidad de producir fallo, y otro tanto se demoraba en la apelación en el Tribunal Superior. Y así, digamos que empezamos con los jueces pilotos de oralidad. Sin embargo, creo que esa situación ha cambiado mucho y la realidad nos está mostrando que la oralidad que esperábamos fuera, digamos, la solución a la congestión judicial, la solución a la morosidad judicial, de la cual veníamos aquejándonos antes de estas reformas. Por el contrario, se han venido demostrando que cada vez los procesos están más demorados, no por culpa de los jueces, no los estoy culpando, ni tampoco de los magistrados, sino que definitivamente el volumen de demandas y de trabajo es tal que definitivamente desborda las capacidades de los funcionarios, y eso hace que tengamos que estar pensando realmente en la necesidad de plantear la creación de nuevas plazas de jueces, porque finalmente lo que concluye uno después de varios años, más de 10 años de aplicación de la oralidad plena conforme a la ley 1149, definitivamente lo que nos damos cuenta es que seguimos con el problema de la congestión judicial y la morosidad en los procesos, y que el avance que se logró al comienzo, poco a poco hemos venido retrocediendo. El siguiente principio que es importante hablar es el de la oralidad. El de oralidad vale la pena tener en cuenta lo siguiente. Algunos sostienen que el proceso laboral es totalmente oral. Yo creo que no. Y también hacia allá va la conclusión al final de mi conferencia de la propuesta que tengo sobre el recurso de apelación. Porque realmente la primera etapa del proceso laboral es escrita. La presentación de la demanda, la presentación de las pruebas documentales, el proceso de control, de admisión, de notificación, luego de contestación, todo ese proceso se surte de manera escrita. Realmente lo único que se surte de manera oral y en audiencia pública son las dos audiencias que se dejaron establecidas desde el decreto, desde la ley 712 del 2001, que se dijo que eran solamente 2 audiencias en el proceso laboral, como lo vamos a ver ahorita a continuación. Entonces, realmente la oralidad
es muy importante, creo que era necesaria, igual que es necesaria en las otras ramas del derecho, en las otras disciplinas, en el civil, lo hemos visto en la familia, ha contribuido y ha servido para administrar, digamos, para cumplir con esos objetivos de la administración eficaz de la justicia. Sin embargo, hasta ahí sería la oralidad. Vamos a mirar más adelante que la oralidad en el recurso de apelación en los tribunales ha tenido grandes dificultades que vale la pena analizar, que vale la pena reflexionar y que desde luego vale la pena proponer alguna solución a ese cuello de botella que se nos está presentando. No solamente hacen falta jueces, sino que también el número de jueces asignados a cada magistrado desborda las capacidades de cualquiera de los magistrados, y eso es notorio en el ejercicio profesional. Digamos, los que estamos dedicados al ejercicio profesional damos clara muestra de esas situaciones. El principio de inmediación. La inmediación ha sido propia del derecho del trabajo desde su creación, o sea, del procesal del trabajo, no solamente de ahora, o sea, no es nuevo, pero sin embargo, vemos que en el anterior régimen, previa a la reforma, sobre todo de la ley 1149, se veía claramente que el proceso, a pesar de estar previsto como en la oralidad, la verdad es que en la práctica se había convertido en una modalidad de oralidad dictado, es decir, efectivamente se hacían las audiencias, el juez iniciaba generalmente la participación y luego delegaba en el secretario o en otro funcionario la práctica de la prueba, luego el principio de mediación se perdía. Con la ley 1149 y el desarrollo de la oralidad en la audiencia, pues obviamente este principio adquiere una importancia especial dentro del proceso y hace que el juez, sobre todo el juez de primera instancia, que es el que conoce del conflicto y el que tiene la oportunidad de estar presente en cada una de las prácticas de las pruebas, en los interrogatorios, en los testimonios y en las demás que se lleguen a practicar, va a tener en cuenta, va a considerar y va a tener una apreciación que le permite fallar mucho mejor que en la forma como estaba anteriormente, en la cual su presencia era muy limitada, la delegaba y realmente, finalmente terminaba leyendo un expediente escrito para finalmente dictar un fallo también escrito en su momento, que luego, sin embargo, era la forma como se entendía la inmediación. Hoy en día entendemos que la inmediación significa que el juez debe estar presente en toda la audiencia, desde el comienzo hasta el final, debe practicar las pruebas, debe formular los interrogatorios respectivos en algunos casos, debe contrainterrogar, si es el caso, a los testigos, por ejemplo, o a las partes cuando lo considere pertinente, puede requerirlos después nuevamente para volverles a preguntar si tiene dudas. O sea, realmente el principio de mediación en el modelo de oralidad funciona muy bien en la primera instancia. Vamos a ver que en la segunda instancia ya la cosa es diferente, pero digamos que en la primera instancia, en los procesos ordinarios laborales de primera instancia, definitivamente sí es muy importante la participación del juez en toda la práctica de las pruebas, en la valoración de las pruebas, en el análisis de las mismas y desde luego en la expedición del fallo previo, escuchar a las partes en sus alegatos de conclusión. Luego, se espera que con esa situación se resuelvan muchos de los problemas que se nos venían presentando anteriormente, pero como decía hace un momento, también tenemos el inconveniente que al tener que estar el juez presente todo el tiempo y todas las audiencias, se limita el número de audiencias que pueda desarrollar en el día. O sea que prácticamente si en promedio un juez va a hablar, va a estar presente en la práctica de pruebas de las audiencias, y una audiencia dura en promedio 1 hora,
el juez podrá atender en el día 8 horas, 8 audiencias, o sea, 8 procesos, y definitivamente no podrá atender más. Y eso poniendo el promedio de 1 hora por audiencia, que en algunos casos especiales puede ser más tiempo. Entonces, es importante tener en cuenta la validez de los principios, pero también es importante tener en cuenta la realidad que afrontamos los jueces y los abogados litigantes en los procesos cuando se trata de aplicar los principios, lo cual no quiere decir que debemos abandonarlos, sino por el contrario, ser más conscientes de su importancia. El principio de oficiosidad quiere decir el juez en materia laboral, cuando lo considere conveniente, puede decretar pruebas de oficio. O sea, no se limita a las pruebas que pidan las partes en la demanda y en la contestación, o en la demanda de recompensión, o en las excepciones previas o de fondo, sino que el juez, en caso de considerarlo necesario, podrá decretar pruebas de oficio. De otra parte, se entiende que esa es una de las facultades que tiene el juez dentro del proceso laboral y que lo diferencia de otras jurisdicciones donde no es posible decretar pruebas de oficio. Aquí no solamente es posible, sino que es un mandato imperativo para el juez, porque no olvidemos que el objetivo final del proceso laboral y de la seguridad social es el esclarecimiento de la verdad real y no de la verdad que cada una de las partes allega al respectivo proceso. La preclusión, que tiene que ver con los términos de caducidad o de prescripción de las acciones, porque de luego no podrían ser derechos imprescriptibles, con la excepción que sabemos todos y conocemos del derecho de las pensiones, que la reiterada jurisprudencia de la Corte nos ha enseñado que es imprescriptible, pero el derecho como tal, no obstante que las mesadas pensionales sí pueden prescribir en el término previsto en la ley, que para los efectos de la seguridad social también, al igual que en el derecho laboral, es de 3 años. La concentración de las pruebas. Con excelencia, la oralidad nos conduce a ese principio, a aplicación de ese principio. Recuerden ustedes que el juez debe decretar una audiencia exclusiva para las pruebas y debe practicar la totalidad de las pruebas. Uno de los mandatos que hay es que el juez debe planear muy bien su trabajo, programar muy bien su audiencia, de tal manera que el objeto que se propuso cuando decretó el auto, que fijó fecha de audiencia y estableció el contenido de la audiencia, se agote, o sea, que no quede nada pendiente. Y eso permite justamente la concentración de las pruebas. Y es importante, porque en la medida en que se practique la totalidad de pruebas, preferiblemente en una sola audiencia, le va a permitir al juez tener un mejor criterio, una mejor comprensión del conflicto, y seguramente que va a dar un mejor resultado en la decisión que va a tomar en la aplicación del derecho. Luego, entonces, es un principio que tiene relativa importancia en el desarrollo de las audiencias. Y este otro, realmente muy importante en materia laboral, que es la libre formación del convencimiento. ¿Eso qué quiere decir? El juez laboral, a diferencia del juez civil o del juez administrativo, no está sujeto a la tarifa legal de pruebas. Entonces, él tiene libre apreciación de las pruebas. Él tiene libre criterio para valorar las pruebas. Obviamente, deberá fundamentar su razón de ser, su criterio, deberá sustentarlo, pero puede apreciar, y justamente esos otros principios que hemos visto anteriormente, la inmediación, la concentración de las pruebas, la publicidad, la oralidad, hace que el juez efectivamente
tenga una idea clara y precisa de lo que está sucediendo en la audiencia, de lo que sucede no solamente con relación a la parte o con relación a los abogados de la parte, sino también con relación a los testigos o a los peritos o a los dictámenes que se dicten, porque él está ahí presente, está viviendo el proceso, lo está dirigiendo el proceso y lo está liderando luego. Entonces, estos principios que son tan importantes en el desarrollo de las audiencias permiten justamente que el juez tenga ese libre criterio para la apreciación de las pruebas. El principio de la lealtad procesal tan importante en nuestro entorno. En mi caso personal, debo decir, en mis años de ejercicio profesional, que ya son bastantes, he tenido la fortuna de siempre contar con colegas que se comportan, si se quiere decir, de una manera ética y profesional en sus audiencias y en sus procesos. No tengo hasta el momento experiencias que pueda decir que son desagradables. ¿En qué consiste? Justamente no guardarnos cartas en la manga de la camisa, sino colocar, y eso nos lo permite el procedimiento laboral desde la ley 712, cuando nos está diciendo que debemos aportar todos los documentos que tengamos en nuestro poder cuando somos demandantes, y todos los documentos que tenemos en nuestro poder cuando somos demandados, nos está justamente indicando eso. No tener sorpresas en el desarrollo del proceso, sino por el contrario, tener claridad y precisión, y ese debe ser el comportamiento siempre. Igual, preparar a los testigos para una audiencia o a las partes para una audiencia no es irles a decir qué tienen que decir en la audiencia, es decirles en qué consiste la audiencia y cuál es su papel y cuál es la importancia de que manifiesten la verdad de lo que les consta, de lo que pueden dar testimonio. En eso consiste justamente. En este caso, yo que soy profesor de consultorio jurídico, asesor de consultorio jurídico de mis estudiantes de cuarto y quinto año en la Universidad Libre, en la Facultad de Derecho, tengo la oportunidad de hablar con ellos sobre la importancia de esos momentos previos a la audiencia, de preparación a la audiencia, en donde hay que hablar con las partes, hay que hablar con los testigos, hay que prepararlos para la audiencia, pero prepararlos es para explicarles en qué consiste la audiencia, cómo se va a desarrollar y qué espera la jurisdicción, qué espera el juez que él manifieste desde el punto de vista de su apreciación de los hechos que tuvo la oportunidad de conocer. Esa es la parte interesante de este principio. Y el principio extra y ultra petita, que es, digamos, exclusivo del derecho procesal del trabajo y de la seguridad social. El juez puede fallar más allá de lo pedido o puede fallar fuera de lo pedido. Obviamente, la ley le coloca ciertos requisitos, como por ejemplo que esos hechos hayan sido controvertidos en el litigio, que haya habido controversia, que haya habido oposición, que haya habido claridad sobre las pruebas y que se haya debatido el tema y que, digamos, que surja de esa situación evidentemente unos derechos o que no se pidieron o que son de un mayor valor del que se pidió, en lo cual se confirma y se ratifica el derecho o el principio de extra y ultra petita. El principio de publicidad, el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre los procedimientos
y el principio de la libre acceso a la justicia consagrados, por un lado en el Código Sustantivo del Trabajo y por otro lado en la Constitución Política, nos permiten redondear toda esta parte que tiene que ver con los principios, y sobre todo quiero resaltar el que tiene que ver con la prevalencia del derecho sustancial. No hay que olvidar que el artículo 25 de la Constitución Política consagra el derecho el derecho del trabajo como un derecho y una obligación social, y lo tiene incluido dentro del capítulo de los derechos fundamentales, lo cual permite concluir que el trabajo es considerado como un derecho fundamental. Ahora bien, en cuanto tiene que ver con la seguridad social, los artículos 48 y 49 de la Constitución, que versan el primero sobre el derecho a la seguridad social integral y el segundo sobre el derecho a la salud y el saneamiento ambiental, no obstante que se encuentran dentro del capítulo de derechos económicos, sociales y culturales, es claro que la Honorable Corte Suprema Constitucional, en reiterada jurisprudencia, los ha considerado también como derechos fundamentales, sobre el argumento de que no solamente son derechos fundamentales los consagrados en el capítulo primero de la Constitución Política, sino que los derechos fundamentales están consagrados en toda la Constitución en distintos artículos, y que independientemente de su ubicación dentro de los capítulos en que se encuentra dividida la Constitución, siempre que se esté hablando de derechos que tengan estas características, que sean universales, que sean personales, que sean subjetivos, que sean exigibles ante la autoridad por el simple hecho de estar consagradas en la ley, estamos hablando de derechos fundamentales, y en consecuencia el derecho a la seguridad social también se está consagrado en materia de pensiones y de salud como derechos fundamentales, que ahí tenemos justamente la ley que establece la salud como un derecho fundamental. Sé que eso ha dado mucha discusión y mucho debate, pero sin embargo creo que la jurisprudencia ha sido clara y reiterada en que el derecho a la salud es un derecho fundamental, igual que los derechos a las pensiones. Entonces tenemos trabajo, salud, pensiones como derechos fundamentales, independientemente del lugar donde estén ubicados en la Constitución Política por jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y finalmente, para terminar esta parte de principios, quiero hacer un poco referencia a los poderes que tiene el juez del trabajo. Ya de hecho, hemos hecho referencia a algunos. ¿Qué hace falta decir? La ley 1149 va a instituir al juez como el director de su proceso, director de su despacho. El juez es la autoridad máxima dentro de su respectivo despacho, y eso significa que él es el director del proceso. A él le corresponde planear las audiencias todo el año, y a veces de un año para otro. O sea, hay trabajo de planeación. Debe estudiar muy bien el contenido de la demanda y de la contestación. Ahora más adelante volveremos a insistir sobre este punto, ¿sí? Y debe formarse una idea clara de qué es lo que se pretende y cómo se está haciendo la oposición a esas pretensiones en demanda y contestación de demanda. El juez es quien dirige la audiencia. El juez previamente a la audiencia se acerca a las partes y les indica cuál va a ser el plan que va a tener la respectiva audiencia, cuánto tiempo va a disponer para cada uno de ellos, cómo van a ser las intervenciones, cuál va a ser el orden de las intervenciones, cómo va a ser el procedimiento, e invitará a que sean concretos y precisos en sus alegatos los abogados y las partes. El juez laboral, como vimos,
tiene una potestad disciplinaria también en el momento de la audiencia, en el caso de que se presenten situaciones indeseables, tiene la autoridad para hacer que se suspendan, o si es necesario podrá dictar medidas policivas de corrección para quien esté alterando el desarrollo normal de una audiencia. El juez puede decretar pruebas de oficio, eso es laboral. El juez puede fallar extra y ultra petita, como lo dijimos anteriormente. O sea, las facultades del juez laboral y de la seguridad social son extraordinarias. Son más allá de muchos otros jueces. Hay cosas que el juez laboral puede hacer que no los puede hacer un juez civil o un juez administrativo, como esas, por ejemplo, de fallar extra o ultra petita. Eso es exclusivo del juez laboral. Entonces, esas facultades y esos poderes del juez son los que permiten justamente que la oralidad, que la celeridad, que la concentración de pruebas y todos esos principios que han visto anteriormente se lleven a cabo. Y desde luego, en la medida en que no solamente los jueces, sino también los abogados litigantes y las partes tengamos una comprensión de los principios, pues obviamente seguramente tendremos una mejor administración de justicia, porque todos estamos contribuyendo a encontrar la verdad real, que es la que finalmente debe primar en estos casos. Es por lo cual quisiera terminar esta primera parte que tiene que ver con los principios del derecho procesal laboral, para dar inicio a la segunda parte de una charla sobre el flujograma de un proceso ordinario laboral desde sus inicios hasta la apelación, con lo cual espero concluir y además, como les dije, tener una propuesta respecto de esa segunda instancia, que creo que es importante que la tengamos en cuenta. Perdón un momentico, ya. Digamos que el ejercicio que estamos haciendo acá es hacer un flujograma del proceso laboral ordinario. O sea, cómo empieza, cómo se desarrolla y cómo termina. Eso es lo que vamos a mirar acá brevemente, porque tenemos realmente poco tiempo. Entonces, la primera parte que tenemos que analizar, y como lo estamos viendo en la diapositiva, es la fase de petición y acceso a la justicia. Entonces, aquí que es importante resaltar, que no solamente los funcionarios judiciales, sino también los abogados, debemos apropiarnos de esos principios que hemos hablado, constitucionales y legales, del derecho del trabajo y de la seguridad social. En la medida en que los tengamos claros, seguramente vamos a contribuir al desarrollo eficiente de la administración de justicia. Tener claras las reglas del juego en materia laboral y en general en el proceso, porque recuerden que en el caso del Código Procesal del Trabajo habrá aplicación del Código General del Proceso y solamente del Código General del Proceso cuando haya ausencia de normas legales en procedimiento laboral o cuando el procedimiento laboral remite directamente por remisión a la jurisdicción laboral. Y finalmente, el proceso no es un lugar de contienda, sino es un lugar de colaboración. Y eso, como nos cuesta trabajo a veces entenderlo, especialmente a los abogados litigantes, no tanto a los funcionarios de la rama judicial, pero sí a nosotros. Es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros. No es un ring de lucha entre dos adversarios. Es un escenario de colaboración entre las partes y los jueces para lograr una recta administración de justicia. Luego viene una parte que llamamos de instrucción, aportación y validación probatoria.
es necesario tener el conocimiento de las distintas materias. O sea, una de las cosas en las cuales yo insisto mucho, sobre todo en mis clases de procesal laboral, es ese. El juez laboral, a diferencia de otros jueces, seguramente que sí, a diferencia de otros jueces, debe conocer la realidad económica, social y política de su país, del país en donde vive, y especialmente de la localidad donde vive. O sea, seguramente diferente es la situación de un juez laboral en Bogotá, con todas las complejidades económicas, sociales y políticas que implica la capital, que ser juez laboral en un municipio pequeño de, no sé, del Tolima, por ejemplo, en el Espinal, una región agroindustrial, algo ganadera, que un pequeño desarrollo industrial, un pequeño desarrollo del sector financiero. Desde luego que es la realidad de las relaciones laborales y la realidad de la atención en salud y de la atención en el sistema de pensiones es diferente a la de Bogotá. Entonces, en la medida en que el juez laboral tenga el conocimiento de su entorno económico, social y político, de cómo funcionan las empresas, de cómo se dan las relaciones laborales, de cómo se presta el servicio digamos, de salud en sus distintas etapas, de prevención, promoción, atención. ¿Sí? ¿Cómo es que funcionan las EPS? ¿Cuál es el derrotero, el pago, digamos, el trámite del pago de las incapacidades, de las licencias de maternidad, con todo el acervo jurisprudencial que hay, pero también conocer esa realidad? Y es importante, por eso aquí en esta diapositiva lo estamos resaltando, porque el juez laboral es alguien sumamente importante en el mundo del trabajo y de la seguridad social. Está allí presente justamente declarando derechos que las partes acuden a reclamar, que se le declaren el derecho a unas prestaciones sociales, a una estabilidad laboral, el derecho a una incapacidad, a una licencia de maternidad, el derecho a la atención de un procedimiento quirúrgico especializado, que se atienda, por ejemplo, cuando tiene que trasladarse, los gastos de traslado, de viáticos. Eso es justamente, esas características debe tener la seguridad laboral para poder ser, digamos, si tienen una comprensión de la sociedad en la cual está viviendo y de la cual hace parte, y de la cual es importante en la medida en que está solucionando conflictos y declarando derechos, pues desde luego que va a ser mucho mejor. Voy a pasar de esta diapositiva, voy a coger esta, y ahí tengo que hacer algo especial, que es esto. ¿Cómo se inicia el proceso laboral? Entonces, desde luego que se inicia con una petición de acceso a la justicia. Y esa petición de acceso a la justicia se hace mediante la presentación de una demanda laboral. E insisto también, no quiero dejarlo nunca por aparte de la seguridad social, porque desde el año 2001 los jueces laborales son jueces del derecho del trabajo y de la seguridad social. Algunos ya están proponiendo la creación de una jurisdicción especial de lo social que integre las dos materias y que tenga un procedimiento especial, pero son cosas que estamos todavía en proceso de maduración y de elaboración, especialmente en el mundo de la academia por ahora, y seguramente, y también desde luego en el mundo de la jurisdicción laboral y del trabajo y de la seguridad social, en donde obviamente se ventilan estas cosas. Entonces estamos hablando de la demanda laboral o de la demanda de la seguridad social. Y esa demanda, de acuerdo con el código, en el artículo 25 debe tener unos requisitos formales a los cuales no me voy a detener mucho en señalar,
pero simplemente es recordarles que es importante tener en cuenta ese artículo 25 en donde nos está dando que la demanda debe reunir unos requisitos formales. ¿Cuáles quiero resaltar yo acá? Los hechos, las pretensiones y un capítulo que es esencial cuando quienes ejercemos o quienes digamos somos abogados a nombre de terceros, que es las razones y fundamentos de derecho. Entonces es muy importante llevarle al juez una excelente demanda, una buena demanda. Es importante y le estamos dando la posibilidad de tener desde ese momento ya una idea clara de qué es lo que se pretende y cuáles son los fundamentos de derecho y de hecho y las pruebas que se tienen para lograr esos objetivos. Luego viene un proceso de control de la demanda por parte del juez. El juez va a determinar si admite la demanda, si la inadmite o si la rechaza. Entonces vamos a ver cada una de estas etapas gradualmente. Si el juez previo análisis de la demanda concluye que cumple con los requisitos formales del artículo 25, pues dicta un auto, decretando la admisión de la demanda, reconociendo a el apoderado de la parte demandante y ordenando la notificación. Son las tres cosas que va a hacer ese auto. Primero, auto que igual que la demanda son escritos y que se notifica por estado, porque obviamente todavía no ha habido audiencias. La notificación del auto admisorio de la demanda, de acuerdo con el artículo 41 del Código Procesal del Trabajo, debe hacerse personalmente. Y ahí existía una diferencia, y digo existía, porque ya obviamente superada esa etapa con el nuevo decreto 806 del 2020, en su artículo 8, pues desaparece, porque digamos la notificación del artículo 29 del Código Procesal del Trabajo, que hace referencia a la notificación por aviso, que tenía diferencias con relación a la notificación del Código General del Proceso, desaparece en el momento que te expide el decreto 806 del 2020, que implementa la digitalización de los procesos, que implementa la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que implementa otras formas de notificación, que son las que consagra el artículo 8 y que también voy a referirme brevemente porque me parece que es importante. ¿Cómo se hace la notificación hoy en día? Ya no actuamos como lo ordenaba el artículo 41 o el artículo 29, sino que y simultáneamente cuando nosotros radicamos la demanda, debemos hacer llegar copia de la demanda y de los anexos a la parte demandada a la dirección del correo electrónico que tenga registrada en Cámara de Comercio, si es que tiene dirección registrada, o si tiene correo electrónico, así no sea inscrito en Cámara de Comercio. Puede ser un empleado de persona natural. En ese caso, dirigido a ese correo electrónico, pero obviamente para garantizar el debido derecho de defensa, la Corte Constitucional nos ha dicho que debemos además tener en cuenta que debemos certificar que efectivamente el demandado recibió ese correo electrónico con los anexos respectivos y que lo abrió, y debemos certificarle eso al juzgado para poder cumplir con el requisito de la notificación conforme al artículo 8 del decreto 806 del 2020. Si no hay posibilidad de dirección de correo electrónico, hay que proceder conforme la norma anterior, es decir, enviando un citatorio escrito, anexando en este caso, a diferencia del anterior, copia del auto admisorio de demanda, copia de la demanda, para que se surta el respectivo traslado y el término comenzará a cortar a partir del día siguiente en el cual se recibió y tenemos la certificación de entrega del correo certificado respectivo. Entonces, esas son como las diferencias y las modificaciones que introduce el decreto 806 del 2020 en materia de notificación de la demanda. Y luego, desde luego, si se notifica la demanda, esperaríamos que se dé la contestación de la misma.
Desde luego, la contestación de la demanda también surte digamos, tiene un control de parte del juez, y el juez nos la va a admitir o inadmitir, señalando en el caso de la admisión por qué razón, y en ese evento, entonces también deberá subsanarse la contestación, y una vez subsanada, se tendrá por contestada la demanda. Si es así, y si el proceso se desarrolla en una forma normal, como lo estamos explicando, en ese mismo auto que tiene por contestada la demanda, el juez va a fijar fecha, hora y hora para la audiencia obligatoria de conciliación, decisión de sesiones previas, saneamiento y fijación del litigio, que es la primera audiencia cuando se trata de un proceso de primera instancia. Ahora vamos a ver que en algunos casos podría darse las dos audiencias, una a continuación de la otra, en el mismo momento, si el proceso lo permite, si las pruebas lo permiten y si el juez considera que está suficientemente preparado para eso. Pero inicialmente y establece el código que deberá ser dentro de los 3 meses siguientes, pero sabemos muy bien que esos 3 meses siguientes a la fecha del auto que se tiene por contestada la demanda, estamos lejos de cumplirla. Vuelvo e insisto, no por otra razón que por la congestión y por el cúmulo de demandas que se presentan. El juez también puede inadmitir la demanda, o sea, no admitirla, caso en el cual ordena subsanar, indicando en qué consisten las fallas de formalidad, y otorga un término de 5 días para que se subsane y se presente la demanda integrada, de la cual se deberá correr traslado también a la parte demandada, y que deberá hacerse exactamente igual a como dijimos en el artículo 8º del decreto 806 del 2020. Y subsanada la demanda, seguimos con el proceso, se ordena la notificación, igual que lo que estamos mirando anteriormente. También puede suceder que antes de la notificación de la demanda se presente una reforma por una sola vez, por única vez, caso en el cual deberá también pronunciarse el juez sobre esta reforma y deberá ordenar la notificación. Y aquí hay una diferencia con relación a la notificación personal que hemos visto anteriormente, y es que este auto se notifica por estado. Entonces es importante la aclaración para efectos prácticos, para evitar eventualmente nulidades. O, como estamos diciendo acá, se notifica por estado, y desde luego habrá que tener una nueva contestación de la demanda. Igual la reforma de la demanda puede ser admitida o inadmitida y subsanarse. Eventualmente podría presentarse un rechazo de la demanda de plano cuando el juez no es competente, ya sea por la naturaleza del proceso o por el lugar de prestación del servicio o el domicilio del demandado, según el caso. Ya notificada y fijada fecha para audiencia, pues entonces se va a llevar a cabo en la fecha prevista la audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, a continuación el decreto de pruebas y el desarrollo del debate probatorio. Todas estas actuaciones, en su totalidad, todas, se surtirán en audiencia pública. Esta es la primera audiencia, o sea, ya aquí el proceso laboral deja de ser escrito y pasa a ser oral en su totalidad de aquí en adelante. O sea, ya de aquí en adelante todo lo actuado, con la excepción que vamos a ver también del decreto 806, va a ser de manera oral. Entonces, el primer momento es el de la conciliación. Entonces, cabe observar aquí que la conciliación es un acto procesal propio de las partes. Quienes concilian son las partes. Los abogados de cada una de las partes damos un apoyo al juez, damos un apoyo a las partes, pero no disponemos de los derechos del trabajador ni de las excepciones que proponga el empleador. Simplemente ahí estamos en calidad de asesores. Inclusive el juez puede solicitarnos, hacernos a un lado y entrar en un diálogo directo entre las partes. Esa es una de las formas
que algunos jueces laborales utilizan, y creo yo que con muy buen resultado en la mayoría de los casos, consiguiendo que el proceso termine en la primera audiencia por conciliación. Si hay acuerdo conciliatorio, pues se levanta una acta respectiva en donde se recoge el acuerdo conciliatorio, se firma por las partes y termina el proceso, generalmente sin costas para las partes, y se ordena el archivo del mismo. En el evento de que no haya conciliación por distintas circunstancias, porque no siempre puede ser posible, no obstante que la ley faculta al juez, inclusive para hacer propuestas que no implican compromiso con relación al fallo que vaya después a dictar. Simplemente es un momento en el cual se puede hacer y el juez puede perfectamente proponer fórmulas para las partes, y si las partes las aprueban, termina también el proceso por conciliación. Si no hay conciliación, se decreta fracasada la etapa de conciliación y se continúa con la decisión de las excepciones previas que habían formulado. En materia laboral es poco frecuente que se den excepciones previas, pero sin embargo se pueden presentar: falta de jurisdicción y competencia, indebida legitimación en causa de la parte pasiva, por ejemplo, entre otras. Pero digamos que son la prescripción, por ejemplo, que podría eventualmente verse como una excepción previa cuando han pasado más de 3 años desde la fecha en que se hicieron exhibir los derechos. La mayoría de las veces no es aceptada porque cabe la posibilidad de un agotamiento de vía gubernativa y una ampliación del plazo de la prescripción como está previsto. Luego, entonces, podría ser, pero no, digamos, generalmente cuando se presenta, el juez decide en su potestad considerarla en el fallo y no previamente en esta audiencia. Hace el saneamiento, o sea, verifica que efectivamente hasta ese momento el proceso haya surtido de manera jurídica normal y por lo tanto no hay ningún vicio que conduzca a una nulidad o a un fallo inhibitorio, y después hace la aplicación del litigio también mediante un auto que todos estos autos se van a notificar en estrados y en consecuencia, en el caso de algún recurso, deberá tramitarse inmediatamente en ese momento. Y viene una de las partes muy importantes, que es la aplicación del litigio. Después del juez haber visto la demanda, la contestación de la demanda, tiene una idea clara y precisa de lo que está sucediendo y en consecuencia concluye qué es lo que finalmente, cuál es el problema jurídico a resolver en el fallo. O sea, cuál es el problema, digamos, y limita. La fiesta debe limitar el litigio. ¿Qué es lo que está en controversia? ¿Y qué es lo que queda de controversia? Luego no se podrán hacer preguntas o pruebas relativas a casos que ya se dieron por probadas en este auto de fijación del litigio. Importante, por lo tanto, estar muy atento a esa decisión del juez en la audiencia. Luego de eso, viene el decreto de pruebas. Entonces, el juez seguramente revisará el expediente, mirará qué pruebas pidió la parte demandante, qué pruebas pidió la parte demandada, de considerarlas procedentes, las decretará. Generalmente la inspección judicial, como lo vamos a ver más adelante, no la decreta inmediatamente, sino que la deja latente en el caso de que efectivamente se requiera. Y en algunos casos, en esa primera audiencia también se va a dar el desarrollo del debate probatorio, es decir, los interrogatorios y los testimonios, dependiendo del tiempo, dependiendo de la complejidad del caso, seguramente se practican las pruebas ahí, o de lo contrario, se esperará y se fijará una nueva fecha de audiencia para la segunda audiencia, que tiene el siguiente contenido. Bueno, esto ya lo hemos hablado, entonces no voy a detenerme acá. Dice el decreto de pruebas. El juez, con la colaboración y consenso de los apoderados de las partes, hará un estimativo del tiempo necesario para practicar las pruebas. Hay un plan, ¿sí?
¿Qué pruebas pedimos? Digamos, generalmente pedimos interrogatorio de parte, cada uno, dependiendo de cuántas partes hay, se piden testimonios. Entonces, recordando que los testimonios están limitados en materia laboral a 4, por hecho probar, en consecuencia tendremos que definir cuáles se necesitan y cuáles no, o cuáles finalmente se van a practicar. Los tiempos del juzgado son tan importantes. No es como en épocas pretéritas, en donde uno, yo recuerdo haberlo hecho más de una vez, de común acuerdo con el abogado de la contraparte, aplazaba la audiencia y se podían aplazar. Ahora no, ahorita el juez es el director del despacho, el director de la audiencia, tiene su agenda, tiene sus tiempos y son muy importantes y las partes tenemos que someternos a sus tiempos. Esa es la realidad, ¿sí? Y tratar de aprovechar al máximo los tiempos que nos otorgan para efectos de esa práctica de pruebas. Y siempre, como está establecido acá, buscando que se establezca la verdad real. Yo insisto mucho en esto porque no podemos perder de vista la importancia de la verdad real en los procesos laborales y de la seguridad social. Estamos hablando de derechos fundamentales de los trabajadores, derechos fundamentales de los afiliados al sistema de seguridad social, cotizantes y beneficiarios, y entonces definitivamente no hay lugar a artimañas ni engaños. Es encontrar la verdad, qué es lo que realmente sucedió, y ese reflejo de esa realidad es el que debe finalmente plasmarse en la sentencia. Ahora, si el juez considera de que puede practicar todas las pruebas después de este análisis, pues sencillamente las va a practicar durante la primera audiencia o dentro de esta audiencia como está prevista. Y si va a hacer una negativa o una suspensión de la práctica de una prueba, deberá el juez fundamentarla. Luego viene una etapa sumamente interesante, que es la convicción del juez en el debate probatorio, que, digamos, cómo cada una de las partes en la práctica de esas pruebas, en los interrogatorios, en los cuestionarios, en las respuestas que se dan, o en cualquiera otra de las pruebas, en los documentos, qué documentos se aportaron, el análisis de esos documentos, el juez se va a formar la libre convicción de su concepto jurídico respecto del problema jurídico que se le planteó y la eventual solución que le va a dar a la misma. El desarrollo del debate probatorio. Entonces, va a requerir las partes para que se aporten en tiempo prudencial las pruebas documentales. O sea, ya dijimos anteriormente, en materia de derecho procesal laboral, las pruebas documentales tiene que aportarlas el demandante, todas las que tenga al momento de presentar su demanda como anexos. Y el demandado también. Pero puede suceder situaciones en donde no estén todas. El juez podrá solicitarle a la parte renuente a que allegue esos documentos que hacen falta y le da un término prudencial para que los allegue. En caso en el cual, pues obviamente practicará otras pruebas porque esa definitivamente no fue posible. Dijimos, el juez debe agotar los temas que se propuso en la audiencia. De ahí la importancia de la planeación del juez. O sea, vamos a hacer una audiencia de 1 hora, de 2 horas, cómo están estas cosas prácticas de las pruebas y qué tanto tiempo vamos a gastarnos en eso. No gastarnos más de este tiempo, de ninguna manera. Ahora, y con los avances de la tecnología, de la información y de las comunicaciones, pues el juez también puede utilizarlos para agilizar el proceso probatorio y evitar la dilación. O sea, aquí, por ejemplo, no cabe la posibilidad de que uno llegue a pedir oficios. No. Si yo voy a solicitar una historia laboral, por ejemplo, o voy a solicitar
el reporte del accidente del trabajo o el informe de la investigación del accidente de trabajo, cuando este ha sido grave o fatal, pues sencillamente no tengo por qué solicitar que se oficie, simplemente debo aportarlo, solicitarlo previamente por derecho de petición y aportarlo a la demanda, no esperar a que el juez oficie, ¿sí? Y el juez procurará que la práctica de las pruebas en el menor tiempo posible. Ahora bien, si bien es cierto que son posibles todos los medios probatorios actuales y futuros que se puedan dar, definitivamente en materia laboral hay unas que son por excelencia claros. Digamos, las pruebas generalmente son pruebas documentales. Permítanme un segundo acá. Las pruebas por lo general son pruebas documentales. Esas son las pruebas que se van a hacer que llegan al proceso. Pruebas documentales, la mayoría. Hoy en día con los documentos digitales, con videos, todos los que se puedan tener en cuenta, vamos a aportarlos como prueba, ¿sí? Aparte de los documentos que debemos aportar demandantes y demandados, generalmente el interrogatorio de parte o la declaración de parte son mucho importantes. Esa es la prueba por excelencia para buscar la confesión de la parte, en donde las preguntas están limitadas a 20, en donde pueden ser asertivas o pueden ser abiertas, y las formalidades que se tienen que tener en cuenta para formularlas, y la obligación que tiene la parte que va a resolver el interrogatorio de contestar las preguntas en la forma como se les han formulado. También el testimonio. Los testimonios son muy importantes también. Y casi que diríamos que esas tres grandes pruebas son las que con mayor frecuencia vamos a tener en los procesos laborales y de seguridad social. Sin embargo, también puede haber otras pruebas. Una de ellas es la inspección judicial. Ya les decía anteriormente, la inspección judicial tiene una particularidad y tiene una particularidad en materia laboral en razón de los antecedentes que se venían presentando. Antes de la ley 712 del 2001, en la práctica se decretaba siempre la inspección judicial, y la inspección judicial consistía en que el juez se desplazaba a las instalaciones del empleador, y la prueba se terminaba siendo una exhibición de documentos. Entonces, a raíz de esa experiencia, la ley va a corregir y va a decir, pues primero que todo aportemos las pruebas todas documentales que tengamos. Ya de esa manera evitamos la exhibición de documentos. Y la inspección judicial queda a criterio del juez. El juez decretará la inspección judicial solamente en el caso de que lo estime necesario, absolutamente necesario para establecer la verdad. Eso está limitando muchísimo el decreto de prueba de inspección judicial en la actualidad en los juzgados laborales. El dictamen pericial también puede pedirse en audiencia. Generalmente lo que debemos hacer los abogados litigantes es tenerlo como una prueba prejudicial, y tener el dictamen previamente y aportarlo a la demanda o a la contestación, según el caso, y solicitarle la comparecencia de quien dio el dictamen para que en audiencia haga la respectiva sustentación, y si en el evento de que haya solicitud de aclaración o solicitud de nuevo dictamen, entonces el juez decida, y que de tal manera que entre ese momento y el siguiente momento no tenga que implicar más de la celebración de las dos audiencias que están previstas en la ley. Entonces, digamos que esas son como las pruebas por excelencia que se nos presentan en materia laboral y de seguridad social. Bueno, ahorita aquí tengo una... Una vez practicadas todas las pruebas,
en la forma que hemos brevemente explicado, el juez procederá a decretar el cierre del debate probatorio mediante auto que también notificará en estrados. Generalmente concede un tiempo prudencial a las partes para que estructuren cómo van a formular su alegato de conclusión, generalmente 10 minutos, 15 minutos. Se trata de estructurarlo, organizar las ideas de acuerdo con cómo se haya desarrollado el debate probatorio de la audiencia y a continuación continúa la audiencia y escucha a cada una de las partes en sus argumentos de alegatos de conclusión. Generalmente, algunos jueces primero dan el uso de la palabra al abogado del trabajador y luego al del empleador. Conozco casos en los cuales los abogados hacen lo contrario. Primero le conceden el uso de la palabra para los alegatos al empleador y luego sí al trabajador. A mí me parece que esta metodología es más sana, pero pues obviamente es mi criterio personal y respeto mucho la decisión de los jueces cuando tienen otra decisión distinta. Y recibidos los alegatos de conclusión, el juez va a decretar un receso breve para también hacer lo mismo, o sea, preparar su fallo, organizar las ideas, los argumentos, fallo que deberá pronunciar en la audiencia respectiva de viva voz, es decir, el fallo va a ser oral y en consecuencia quedará grabado, como todas las demás pruebas que quedaron dentro de la audiencia grabadas en el sistema que tenga establecido el juzgado, ya sea con video y voz o solamente con voz según el caso. Y entonces, allí el juez dicta su sentencia que deberá tener las formalidades propias de la sentencia, de tener una parte motiva y una parte resolutiva. La parte motiva explicará, analizará las pruebas, expondrá sus argumentos, revisará las normas jurídicas, seguramente también hará referencia a la jurisprudencia y finalmente la parte resolutiva en la cual decreta los derechos solicitados o los niega, según el caso, según la conclusión a la cual haya llegado. Entonces, la sentencia se dicta verbalmente en audiencia y en consecuencia, hasta antes del decreto 806, el recurso debería presentarse en audiencia una vez terminada la lectura por parte del juez y notificada en estrados, y ahí mismo debería formularse el respectivo censura a la sentencia en un recurso de apelación si fuere necesario, el cual se surtirá ante la sala laboral del respectivo tribunal superior al cual corresponda el juzgado. ¿Qué sucede recientemente con la expedición del decreto 806 del 2020 en su artículo 15? Según el decreto 806, se introdujo una reforma a este recurso de apelación y es el, digamos, con el cual yo voy a concluir mi conferencia, mi exposición. Entonces, se interpone el recurso en audiencia, pero se da un plazo de 5 días para sustentarlo por escrito ante el mismo despacho. Y el juez, una vez recibido en el momento oportuno, enviará el proceso a la sala laboral del tribunal respectivo, a la secretaría, para el reparto del magistrado. Y allí se sigue el proceso también de manera oral, fijando una audiencia para la fecha prevista para sustentar el recurso, y allí se sustentará el recurso que podrá ser por escrito. Entonces, es una modificación, es una reforma de coyuntura en razón de la pandemia, que nos obligó a cambiar y agilizar. Sin embargo, yo opino, y es mi criterio, que esta reforma, como la concibió el decreto 806, debería ser adoptada como legislación permanente en materia laboral
para los procesos de primera instancia, es decir, que la segunda instancia, permítame un segundo, que la segunda instancia tenga la posibilidad de también ser por escrito. Ahora, ¿por qué digo yo que pueda ser por escrito? Lo digo, digo, mi experiencia, o sea, no estoy hablando aquí porque he leído estudios ni trabajos hechos por investigadores, no, simplemente mi experiencia y la de algunos colegas cercanos, llegamos a la siguiente conclusión: la oralidad en materia de sentencias, sobre todo de casos complejos, difíciles, de manera oral, está deteriorando la calidad de, de los fallos y también de los recursos. Entonces, no es que estemos diciendo que nuestros jueces o nuestros abogados sean malos profesionales, no. Lo que pasa es que sustentar un recurso de apelación de una sentencia en una audiencia, después de que ha transcurrido fácilmente 2 o 3 horas, cuando se ha llevado una práctica de pruebas extensas, no es un trabajo fácil, por más lúcido que sea el profesional o por más lúcido que sea el juez. Aconsejable sería realmente que, primero, la sentencia, el juez en la audiencia anunciara el sentido del fallo. Se tomara un tiempo prudencial, la ley podría establecer 10 días para dictar el fallo. Escrito. Vamos a ver que con eso se va a mejorar muchísimo. Escrito. Y el recurso dentro de los 5 días siguientes y sustentarlo ante el tribunal por escrito. O sea, volver a decir que la etapa inicial del proceso y la etapa final estén llevadas por la escrituración. Es como una propuesta que yo tengo para revisar un poco esta situación que se nos está presentando, con todo respeto, de algunos fallos que muchas veces cuando uno escucha el audio es tan rápido que se expide por la razón de la brevedad del tiempo, que definitivamente queda uno como abogado litigante como en una desventaja terrible para interponer un recurso que verdaderamente se pueda sustentar con argumentos jurídicos, con jurisprudencia y con base en todo lo que se hizo en las respectivas audiencias primera y segunda. Entonces, esa era la forma como quería concluir mi exposición de hoy. Veo que nos ha quedado un tiempo que espero podamos aprovechar para algunas preguntas. Solicito entonces que por favor me habiliten los micrófonos de los que vayan a participar y yo estaré muy atento y con mucho gusto escucharé y resolveré dudas en lo que a mi alcance esté posible. Muchas gracias, doctor Henry. Por el chat se han venido haciendo, se plantea esta inquietud. Dice así: cuando se plantean por la parte demandada excepciones previas, previo a su decisión en la primera audiencia, ¿debe el juez correrle traslado al demandante de esas excepciones previas, doctor Henry? Preguntan acá por el chat. Yo creo que en virtud del principio de contradicción, sí, deberá correrse traslado, salvo que el juez no lo considere prudente, sino que tenga una decisión ya de plano. Entonces, pues en ese evento resolvería y podría darse el caso de los recursos, pero yo creo que en principio, digamos, en la aplicación de los principios generales del derecho procesal debería correrse traslado de la excepción previa a la otra parte. Muchas gracias. Pues no tenemos más inquietudes de acuerdo con la revisión que estoy haciendo. Entonces, no sé si vaya a plantear otro tema, doctor Henry.
No, realmente lo que tenía preparado eran estos dos temas, el del proceso ordinario y el de los principios del derecho procesal laboral. Ahora, sin embargo, si hay preguntas de otros, no sé, digamos, respecto a los procesos especiales, eventualmente con mucho gusto podríamos mirar. ¿Alguien quiere? Aquí me dicen que quieren hacer una pregunta, ¿la pueden escribir por el chat, por favor? Aquí preguntan lo siguiente, doctor Ortegón. ¿Existe alguna prueba que por su naturaleza sea necesario que se oficie por parte del juez? Pues en principio no debería darse esa posibilidad. O sea, vuelvo y digo, tanto la parte demandante como la parte demandada deberán aportar toda la prueba documental. Si los oficios son un documento expedido por un tercero que yo lo puedo obtener de diferentes maneras, por ejemplo, hoy en día con los sistemas, yo puedo obtener, si la empresa tiene sistematizada su nómina y sus sistemas de pago, yo puedo bajar del sistema todas las nóminas de pago y los comprobantes de pago. Entonces, ¿qué necesidad tengo de que se oficie, por ejemplo, el banco para certificar si se pagó o no se pagó? Si yo también tengo la posibilidad de consultar el extracto y aportarlo. Entonces, realmente los oficios hacen relación a pruebas documentales. Y si yo tengo en la actualidad, o sea, frente a los modernos mecanismos técnicos, tecnológicos de la información y de las comunicaciones, acceso a la información, y puedo allegarla al proceso como prueba, ¿qué necesidad tengo de que se oficie? O sea, yo lo veo, no sé, en mi criterio no sería necesario. Muchas gracias. Acá hay otra inquietud. Pues el tema de hoy fue el proceso ordinario laboral, Sí, pero nos señor. preguntan cuáles son los procesos, por lo menos una enunciación de los procesos especiales, doctor Ortegón. Con mucho gusto. Los procesos especiales están taxativamente consagrados en la ley y también en algunos casos está determinada la competencia, si bien es cierto en la jurisdicción laboral, no a los jueces laborales, sino a la sala laboral del el Tribunal Superior de Distrito, que es lo que sucede en algunos casos. Entonces, ¿cuáles son los procesos especiales? El primero es el proceso ejecutivo, pero antes de eso, yo de pronto quisiera hacer una precisión sobre digamos, qué características tienen los procesos especiales que lo diferencian del proceso ordinario. Entonces, una de las características primeras es que no lo determina su cuantía. No lo determina su cuantía. Segundo, los términos son muy breves. O sea, se busca la celeridad mayor en los términos. Son términos de días, ni siquiera alcanzan a ser términos de semanas, días, 24 horas, 3 días, 5 días, según el proceso. O sea, son muy cortos los términos. Ahora, por disposición legal, esos procesos son competencia en primera instancia y en algunos casos eh, no van al tribunal. Por ejemplo, el proceso ejecutivo solamente va al tribunal en el evento de que se impugne el mandamiento de pago. De resto, ninguna de las otras actuaciones va a ir a segunda instancia, jamás irá a ir, desde luego, ni cabrá un recurso de casación sobre un proceso especial. Entonces son como esas características que lo diferencian del proceso ordinario, que por el contrario sí es susceptible de los recursos extraordinarios de casación, por ejemplo, o de revisión. Entonces, previa a estas características, digamos cuáles son. Entonces, primero, el proceso ejecutivo. ¿Sí? Segundo, el proceso que llamamos de fuero sindical, que tiene dos variantes. Si es el empleador quien va a ejercer la acción, se llama levantamiento de fuero sindical del trabajador aforado, y si es el empleador quien ha tomado la decisión de despedir, de mejorar o trasladar al trabajador sin previa autorización del
del juez laboral, entonces el trabajador tendría acción de reintegro o acción de reinstalación, que son las dos acciones que se derivan para el trabajador. Y aquí también es importante resaltar que cuando se trata de la acción de reintegro de trabajadores aforados directivos, el fuero, la prescripción de la acción es 2 meses contados a partir de la fecha en la cual se tomó la decisión por parte del empleador o a partir de la fecha en que el empleador tuvo conocimiento de la comisión de la justa causa o tuvo que tomar la decisión del traslado o de la desmejora, justificando obviamente las razones que tuvo para ello. El otro es el de calificación de ilegalidad de las huelgas, que desde el año 2010 pasó a ser de competencia en primera instancia de la sala laboral del tribunal respectivo donde se esté llevando a cabo el paro o la huelga. En la intervención del ministerio quedó limitada hoy en día a la verificación del cese de actividades nada más, y se aportará hoy luego al proceso las pruebas relativas a que efectivamente hubo un cese de actividades o hay un cese de actividades, que serían las pruebas que se aportarían a dicho proceso, que es el proceso de levantamiento de fuero sindical. Entonces, digamos, hemos hablado de 3 procesos especiales. También se considera especial el proceso de acoso laboral. Toda vez que expresamente la ley 1010 lo cualifica como un proceso abreviado de competencia de los jueces laborales, y en consecuencia entendemos que es un proceso especial toda vez que no se rige por las normas del proceso ordinario. Ahora, no se puede acumular procesos ordinarios con procesos especiales. En el caso de que haya la posibilidad habría que iniciar procesos por separado. Creo que con eso doy respuesta a la pregunta, pero si hay todavía alguna duda, con mucho gusto. Gracias, doctor Ortegón. Igualmente preguntan sobre la aplicación de las medidas cautelares innominadas que trae el Código General del Proceso al proceso ordinario laboral, doctor Ortegón. Pues el proceso ordinario laboral tiene su propia norma de medidas cautelares en el proceso ordinario y se tramita como un incidente y se decide en audiencia separada. O sea, generalmente es un incidente que se tramita en el momento en que surja o se determina la insolvencia o posible insolvencia o ocultamiento de bienes, a fin de garantizar que si hay un fallo condenatorio no quede en ese. Luego entonces aplicamos la norma específica de el Código General, perdón, el Código Procesal del Trabajo, que la tiene consagrada. Ahora, también, no solamente mi experiencia, sino de muchos colegas, realmente esa ha sido una norma de muy poca aplicación y de muy poca efectividad en los procesos laborales. No creo que esa norma de las que también deberíamos revisar más adelante, porque, como les dije al comienzo, creo que estamos en mora de revisar el Código Procesal del Trabajo y estoy en cierta forma de acuerdo con los que están, digamos, promoviendo la creación del Código Procesal de lo Social, que comprendería el laboral y la seguridad social. Y la última pregunta, doctor Ortegón. Cuando el demandante no allega todas las pruebas para establecer la competencia del juzgado y con la contestación de la demanda se allega el documento que determina que el proceso debió conocerse por un juez de otra ciudad, ejemplo, reclamación administrativa en procesos de seguridad social, ¿de oficio podría declararse la incompetencia? Yo creo que la parte demandada debería proponer la excepción de falta de jurisdicción de competencia y el juez resolverla. Sería como el camino más recto, me parece a mí. Bueno, doctor Henry, le agradecemos muchísimo su exposición. Creo que ha sido un muy buen repaso de lo que es el proceso ordinario laboral. Y a todos nuestros participantes, en nombre de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia,
agradecemos habernos acompañado en esta capacitación dentro del proceso de formación tendiente a lograr los mejores resultados el próximo 4 de julio en la convocatoria 27 para proveer los cargos en propiedad de jueces y magistrados. A todos, muy buena noche y muchas gracias. Doctor Ríos, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación y a todos los asistentes también. Muchas gracias por su participación, muy amables. Gracias.